¿Te has imaginado alguna vez enfrentarte a un guerrero de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de la cabeza a los pies? ¿Y si te dijera que hubo no uno, sino 2 gigantes así en la Biblia, tan temibles que hacían temblar de miedo a ejércitos enteros? Prepárate para un viaje épico a través de las páginas sagradas, donde descubriremos cómo Dios usó a los improbables para derrotar a lo aparentemente invencible. Nuestra jornada comienza en el desierto, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, enfrentaron a su primer gigante, Og, el rey de Basán. Imagina la escena: un pueblo que pasó generaciones en cautiverio, ahora ante un rey cuya cama medía más de 4 metros de largo. La Biblia nos da detalles fascinantes sobre Og en Deuteronomio 3:11, pues solamente Og, rey de Basán, había quedado de los refaítas. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. De 9 codos es su longitud, y de 4 codos su anchura, según el codo de un hombre. Este versículo no solo nos da una idea del tamaño impresionante de Og, sino que también nos muestra cómo su fama se extendió, hasta el punto de que su cama fue preservada como una reliquia. Og no solo era grande en estatura, sino también en poder. Gobernaba sobre 60 ciudades fortificadas, cada una protegida por altos muros, puertas y cerrojos. Deuteronomio 3:5. Imaginen el terror que debió haber sentido los israelitas al encontrarse ante tal adversario. ¿Cómo podrían ellos, un pueblo sin experiencia militar, esperar derrotar a un gigante que comandaba un reino tan vasto y fortificado? Pero aquí está la primera lección poderosa que podemos extraer. El tamaño de nuestro desafío no importa cuando Dios está de nuestro lado. El Señor dijo a Moisés en Números 21:34, «No le temas, porque en tu mano he entregado a él, a todo su pueblo y su tierra». Esta promesa debió sonar casi increíble para los israelitas, pero Dios estaba a punto de demostrar que su palabra siempre se cumple. Es interesante notar que esta no fue la primera vez que Dios dio tal garantía a su pueblo. Antes de la batalla contra Og, los israelitas ya habían enfrentado y derrotado a Sehón, rey de los amorreos, con una promesa similar de Dios. Esa experiencia anterior debería haber fortalecido su fe, pero enfrentar a un gigante como Og seguía siendo una prueba formidable. La repetición de la promesa de Dios en este momento crítico nos recuerda que Él es paciente con nuestras dudas y miedos, siempre dispuesto a reasegurarnos de su poder y presencia. La batalla que siguió fue nada menos que espectacular. A pesar de toda la fuerza y las defensas de Og, los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa de Dios, lograron una victoria aplastante. Deuteronomio 3:3-7 nos da una descripción vívida del resultado. Así, el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, y lo herimos hasta no dejarle sobreviviente. En aquel tiempo tomamos todas sus ciudades. No hubo ciudad que no les tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas ciudades eran fortificadas con altos muros, puertas y cerrojos, además de muchas ciudades sin muros, y las destruimos completamente, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, destruyendo completamente todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, pero todo el ganado y el botín de las ciudades tomamos para nosotros como presa. Esta descripción detallada sirve no solo como un registro histórico, sino como un testimonio de la completa victoria que Dios concedió a su pueblo. La mención específica de las 60 ciudades fortificadas enfatiza la magnitud del triunfo, mostrando que ninguna defensa humana, por más impresionante que sea, puede resistir el poder de Dios cuando Él actúa en favor de su pueblo. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, sino un testimonio vivo del poder de Dios y de su fidelidad a sus promesas. Imaginen el impacto que esto tuvo en la fe y el coraje de los israelitas. Un pueblo que hace poco temía regresar a Egipto ante las dificultades, ahora había derrotado a uno de los reyes más temidos de la región. La conquista de Basán se convirtió en un hito en la historia de Israel,
frecuentemente recordado en los Salmos y en otros pasajes como un ejemplo del poder liberador de Dios. Por ejemplo, el Salmo 135, 10 a 12 declara que hirió a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a Israel, su pueblo. Esta memoria serviría como un faro de esperanza y confianza para las generaciones futuras, recordándoles que, con Dios, ningún obstáculo es insuperable. La victoria sobre Og no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también preparó el camino para la conquista de la tierra prometida. Basán era una región fértil y estratégicamente importante, ubicada al este del río Jordán. Su conquista proporcionó a los israelitas una base sólida para las futuras campañas al oeste del Jordán. Además, la derrota de un rey tan poderoso y temido como Og debió haber enviado ondas de choque a través de Canaán, sembrando el miedo en los corazones de los otros pueblos que los israelitas enfrentarían. Vemos evidencia de esto en Josué 2, 10, donde Rahab, la prostituta de Jericó, dice a los espías israelitas: «Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales destruisteis completamente». Este pasaje muestra cómo la fama de las victorias de Israel, incluida la derrota de Og, se extendió, cumpliendo la promesa de Dios de poner el temor de Israel sobre los pueblos. Deuteronomio 2:25. Pero la historia no termina aquí. Siglos después, los israelitas se enfrentarían a otro gigante, quizás aún más intimidante que Og. Su nombre era Goliat, y surgiría como el campeón de los filisteos, los archienemigos de Israel, en la época del rey Saúl. El escenario de esta nueva batalla no podría ser más diferente. En lugar del desierto y las ciudades fortificadas de Basán, ahora tenemos el valle de Elá, una área fértil en la región montañosa de Judá. El contexto político y militar también había cambiado drásticamente. Israel ya no era un pueblo nómada recién salido de Egipto, sino una nación establecida con su propio rey. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, todavía enfrentaban el desafío de confiar en Dios ante un enemigo aparentemente invencible. Goliat era un espectáculo para ver. La Biblia nos da una descripción detallada en 1 de Samuel 17, 4 a 7. Entonces salió del campamento de los filisteos un hombre guerrero llamado Goliat, de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, vestía una coraza de escamas que pesaba 5000 siclos de bronce. En las piernas llevaba grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Pausamos un momento para considerar estas medidas. 6 codos y 1 palmo equivalen a aproximadamente 2.90 metros. La coraza que vestía pesaba alrededor de 57 kilos, más que muchas personas adultas. Su lanza era descrita como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos. Goliat no era solo un gigante, era una fortaleza ambulante. Por 40 días, Goliat desafió a los ejércitos de Israel, burlándose de ellos y de su Dios. 1 de Samuel 17, 8 a 10, registra sus palabras de burla. ¿Por qué habéis salido a formar línea de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que baje a mí. Si él puede luchar conmigo y matarme, seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Dijo además el filisteo: Hoy desafío a las tropas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos juntos. Imagina el efecto devastador que esto tuvo en la moral de las tropas israelitas. Cada mañana y tarde, durante más de un mes, se les recordaba su aparente inferioridad ante este coloso filisteo. El miedo se esparcía como una plaga por el campamento. La situación era tan grave
que 1 de Samuel 17:11 nos dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es en este escenario de desesperación que entra en escena un héroe improbable, David, un joven pastor. La introducción de David en la narrativa se hace de manera aparentemente casual. No estaba en el campo de batalla, sino en casa, cuidando las ovejas de su padre. Fue solo cuando su padre lo envió a llevar suministros a sus hermanos en el ejército que David se encontró con la situación. 1 de Samuel 17:20-22 nos dice: David se levantó de madrugada, dejó las ovejas al cuidado de un guarda, tomó la carga y partió, como Isaí le había ordenado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden, fila contra fila. David dejó su carga al cuidado del guardián del equipaje, corrió a las filas y saludó a sus hermanos. Esta escena enfatiza el contraste entre David y los soldados experimentados. Mientras ellos se preparaban para la batalla con gritos de guerra, David llegaba como un simple mensajero, ajeno al terror que dominaba el campamento. Cuando todos los guerreros experimentados temblaban de miedo, este joven, movido por una fe inquebrantable, se ofreció para enfrentar a Goliat. La reacción inicial de David al desafío de Goliat es reveladora. 1 de Samuel 17:26 registra sus palabras. Entonces habló David a los hombres que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? Observa cómo la perspectiva de David es radicalmente diferente a la de los soldados. Donde ellos veían a un gigante invencible, David veía solo a un filisteo incircunciso que osaba desafiar al Dios viviente. Esta diferencia de perspectiva es crucial para entender el valor de David. Su confianza no estaba en su propia fuerza o habilidad, sino en la fidelidad y poder de Dios. La oferta de David para luchar contra Goliat fue inicialmente recibida con escepticismo e incluso ridiculización. Su propio hermano, Eliab, lo acusó de arrogancia e irresponsabilidad. 1 de Samuel 17:28. El rey Saúl, cuando finalmente accedió a dejar que David luchara, intentó vestirlo con su propia armadura, un gesto que, aunque bien intencionado, demostraba una falta de comprensión de la verdadera fuente de fuerza de David. La negativa de David a usar la armadura, 1 de Samuel 17:39, no fue solo una cuestión de comodidad física, sino una declaración de fe. Estaba confiando no en la protección humana, sino en la protección divina. Las palabras de David a Saúl, en 1 de Samuel 17:37 resumen su confianza. Dijo además David: el Señor que me libró de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve, y el Señor esté contigo. El enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos e inspiradores de la historia bíblica. Las palabras de David al acercarse a Goliat resuenan a través de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del campamento filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 de Samuel 17:45-46. Esta declaración no es solo una demostración de valor, sino una profesión de fe. David entendió que esta batalla no era solo entre él y Goliat, sino una oportunidad para que Dios demostrara su poder a todas las naciones. Lo que siguió fue uno de los momentos más inesperados y decisivos de la historia de Israel. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David enfrentó al gigante. 1 de Samuel 17:49-50 describe el desenlace. Y David metió la mano en su bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente
y cayó rostro en tierra. Así prevaleció David sobre el filisteo con una honda y una piedra, lo hirió y lo mató sin tener una espada en la mano. Este momento no solo decidió la batalla, sino que también demostró de manera dramática que la verdadera fuerza no reside en el tamaño físico o el armamento, sino en la fe y la confianza en Dios. La caída de Goliat, con una única piedra certera, no fue solo un golpe de suerte, sino una manifestación tangible del poder de Dios, actuando a través de un siervo fiel. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo personal, sino un giro decisivo en la historia de Israel. Marcó el inicio del ascenso de David como líder y futuro rey, y sirvió como un poderoso testimonio del poder de Dios para realizar lo imposible a través de aquellos que confían en él. El impacto inmediato de esta victoria se describe en 1 de Samuel 17, 51 a 53. Entonces corrió David, se paró sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver los filisteos que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón, y los heridos de los filisteos cayeron por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. La derrota de Goliat no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que también inspiró a todo el ejército de Israel a perseguir y derrotar a los filisteos, transformando lo que podría haber sido una derrota humillante en una victoria aplastante. Estas dos historias, separadas por siglos, comparten temas profundos que resuenan hasta hoy. Ambas nos muestran que los gigantes en nuestras vidas, ya sean desafíos, miedos o adversarios, pueden parecer insuperables a primera vista, pero cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, descubrimos que ningún obstáculo es demasiado grande. La victoria de Israel sobre Og y la de David sobre Goliat no fueron el resultado de superioridad militar o estrategia brillante, sino de una confianza inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que, en nuestras propias batallas, la clave para la victoria no está en nuestra fuerza o recursos, sino en nuestra disposición de confiar y obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Og y Goliat representan más que solo enemigos físicos, simbolizan todo lo que nos intimida, nos hace dudar y temer. Pueden ser problemas de salud, dificultades financieras, relaciones conflictivas o batallas internas. El principio, sin embargo, permanece el mismo. Con Dios, podemos enfrentar y superar hasta los desafíos más aterradores. Así como los israelitas tuvieron que entrar en batalla contra Og, y David tuvo que dar el paso de fe de enfrentar a Goliat, somos llamados a actuar en fe frente a nuestros propios gigantes. La promesa de Dios en Isaías 41:10 resuena a través de estas historias y nos llega hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con mi diestra justa. La lección de Moisés al liderar a los israelitas contra Og nos enseña sobre la importancia del liderazgo basado en la fe. Incluso ante un enemigo aparentemente invencible, Moisés confió en la promesa de Dios e inspiró al pueblo a hacer lo mismo. Esto nos recuerda que, como líderes en nuestras propias esferas de influencia, nuestra confianza en Dios puede inspirar a otros a enfrentar sus propios gigantes. El liderazgo de Moisés en este momento crítico no se basó en su propia fuerza o sabiduría, sino en su disposición de confiar y obedecer a Dios. De la misma manera, somos llamados a liderar, no por dominio o fuerza, sino por fe y ejemplo, confiando en que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Por otro lado, la historia de David y Goliat nos muestra que Dios frecuentemente elige a los improbables para realizar sus propósitos. David no era un guerrero entrenado, sino un joven pastor. Sin embargo, su fe y coraje lo transformaron en el héroe que Israel necesitaba en ese momento. Esto nos anima a no subestimar nuestro potencial cuando estamos alineados con los propósitos de Dios.
como Pablo escribe en 1 de Corintios 1, 27 a 29. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Dios escogió lo vil del mundo y lo despreciado, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de él. Esta verdad nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, independientemente de nuestras limitaciones aparentes, para realizar sus propósitos y traer gloria a su nombre. Ambas historias también destacan la importancia de confiar en los recursos de Dios, no en los nuestros. Los israelitas no tenían ninguna posibilidad contra Og, confiando solo en sus propias fuerzas, al igual que David no podría haber derrotado a Goliat con armas convencionales. Fue la confianza en el poder de Dios lo que marcó la diferencia. Esto nos desafía a reconsiderar cómo abordamos nuestros propios desafíos. ¿Estamos confiando en nuestras propias habilidades o en la fuerza infinita de Dios? El apóstol Pablo captó esta verdad en 2 de Corintios 12, 9 a 10, cuando escribió: «Pero él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré aún más gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Finalmente, estas narrativas nos enseñan sobre la naturaleza del verdadero coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Tanto Moisés como David seguramente sintieron miedo ante sus respectivos gigantes, pero eligieron actuar basados en su fe, no en sus temores. Esto nos anima a enfrentar nuestros propios miedos, sabiendo que Dios está con nosotros. Como nos recuerda Josué 1, 9. ¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No te asustes ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Estas historias nos inspiran a cultivar un coraje basado no en nuestra propia fuerza, sino en la certeza de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Nos llaman a dar pasos de fe, confiando en que, así como Dios estuvo con Moisés y David, Él también está con nosotros, listo para capacitarnos a enfrentar cualquier desafío que encontremos en nuestro camino.